Hola, ¿cómo están? Continuamos con el análisis de la contingencia informativa en EMOL TV. Mientras en Bolivia se celebra el Día del Mar, que recuerda la batalla de Calama o Topáter, la primera de la Guerra del Pacífico en 1879, en La Haya culmina la primera etapa de los alegatos orales entre Bolivia y Chile por la demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia. Y para analizar esta jornada y lo que se nos viene la próxima semana, estamos con Gilberto Aranda, académico del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Gilberto, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un placer estar aquí. Un saludo cordial a los televidentes y a los seguidores de este EMOL TV. Gilberto, lo primero, ¿cuál es tu impresión del cierre que ha realizado la defensa chilena de esta etapa de los alegatos orales ante La Haya? Sí, en general tengo que decir que se trata de una etapa muy relevante que sigue las líneas maestras esbozadas en lo que es la memoria y la contramemoria, y desde ese punto de vista podríamos decir que casi no hay sorpresa. Pero es muy importante la etapa oral, porque si bien yo diría que la posición de Chile se fundamenta, se ancla en los más sólidos argumentos jurídicos, los énfasis, los acentos, los antecedentes adicionales que se puedan aportar, contribuye a lo que es la sensibilización de los jueces. Entonces es relevante, y además que tuvimos algunas cuestiones que no habíamos contemplado, como este tuitazo, este Twitter que envía el presidente Morales, ya me acuerdo si fue el lunes o el martes, pero el martes fue. El martes, Antofagasta dice fue y será boliviana, y con eso le da un argumento adicional a Chile, y eso es lo que no estaba en el libreto. El presidente Morales, yo lo he dicho, un gran comunicador, un eficiente comunicador, que en parte también es el responsable de que este tema se termine ventilando en un tribunal internacional y que hay una parte de la opinión pública internacional que comulgue con esta idea de Bolivia víctima. Pero esto fue un aporte que no estaba considerado. Por una parte, él afuera del Palacio de la Paz, en La Haya, está diciendo: lo que nos interesa es recuperar una cualidad marítima que perdimos, entonces tocar el tratado de 1904 y eso. Y por otra parte, el equipo jurídico al interior de la Sala de la Paz dice: lo que nosotros queremos es exactamente decir si hay una obligatoriedad jurídica para Chile de negociar o no hay obligatoriedad. Entonces hay como dos objetivos, y pareciera que el objetivo oculto, la intención oculta, es la que esgrimió Morales, y eso pudo ser de alguna manera. Fue lo primero que dijo Chile cuando el agente Grossman abre la postura chilena el día jueves. Y volvemos un poco, los analistas han señalado que aquí ha habido dos juicios, y tú lo estás planteando también. Hay un juicio que tiene que ver con lo que se ha dicho dentro de la sala, que tiene eminentemente carácter jurídico, pero también de lo que está pasando afuera. Desde la perspectiva de los dos juicios paralelos, ¿tú crees que Chile ha logrado equilibrar un poco la imagen, la visión que se había generado los dos primeros días? Por un lado, Bolivia mencionando una serie de elementos que podrían constituir una obligatoriedad de negociar, porque hubo carta diplomática en 1950, el acuerdo de Charaña en 1975 y posterior, etcétera, etcétera, etcétera. Y paralelamente todo este trabajo que ha realizado Bolivia, que da la sensación de que es una puesta en escena en términos de llevar a su presidente, cosa inédita en La Haya, las declaraciones que ellos formularon los dos primeros días, ese ambiente como de triunfalismo en términos de que habían logrado probar que efectivamente Chile tenía una obligación de negociar. ¿Cómo ves tú esos dos juicios paralelos que se han desarrollado durante esta semana, y si la defensa chilena ha logrado, como ha dicho el canciller y como ha dicho también el presidente de la República, ir desmontando o desarticulando los planteamientos que Bolivia hizo los primeros 2 días? Lo que se intentó fue rebatir a partir del desmontaje de lo que fueron cada uno de los argumentos esgrimidos por Bolivia. Hay que decir que Chile puede estar hablando de los mismos documentos que Bolivia, pero hace alusión no solamente a fechas y a contenidos generales, sino que ha presentado la evidencia. Luego ha dicho que un tratado no tiene el mismo valor que una nota de intercambio diplomático, que es una práctica regular, cotidiana, rutinaria de los estados. En tanto, un tratado es el instrumento más solemne de obligaciones que contraen libremente y por el cual de alguna manera se obligan a ciertas cuestiones dos estados. No tienen el mismo valor, eso lo dijo Chile y lo prueba en cada uno de los casos, diciendo que además no hay una línea continua
de lo cual se podría desprender una obligación, sino que más bien son hechos aislados en distintos momentos, en los 50, el 61, entre el 75 y el 78. Son hechos aislados que siempre han estado motivados por la buena voluntad de Chile y frente a una Bolivia que habla de diálogo, pero retira embajadores el año 62, retira embajadores el año 78, etcétera, y por lo tanto no hay un diálogo de alto nivel. Es decir, también desenmascara algunas premisas bolivianas de su apertura permanente al diálogo. Si hay apertura permanente al diálogo, ¿por qué no hay embajadores permanentemente? Como un expresidente los pidió, ¿no? Relaciones diplomáticas de alto nivel, embajadas aquí y ahora. Luego, efectivamente, una forma de verlo es que hay dos juicios. Yo diría que a los Sun Tzu, los tribunales internacionales son muy importantes, pero también es cómo se plantea de cara a la opinión pública internacional, a través de gestos mediáticos, a través de los organismos internacionales. La arena global donde la opinión pública internacional concurre a escuchar argumentaciones. Creo que Bolivia fue muy eficiente a la hora de victimizarse y ha logrado sensibilizar al menos a una parte de su opinión pública, y por qué no decirlo, incluso me imagino que algunos jueces que admitieron también contundentemente, yo creo que ahí el argumento de Chile no prosperó, fueron sensibilizados, con lo cual no dieron lugar a la objeción preliminar de Chile. Creo que en esta segunda fase hay algunos cambios que nos podrían hacer mirar con confianza. No me estoy refiriendo a la cuestión de los argumentos chilenos, que son sumamente sólidos. Hay un tratado de 1904 que Chile que respeta y que también está obligado a hacer respetar, sino que me estoy refiriendo a algunos elementos que equiparan o de alguna manera muestran de la permanente disposición chilena a negociar, y que a pesar de esa permanente disposición chilena a negociar, eso no constituye una obligación. Y juntamente con ello, lo importante que ha sido mostrar de que Bolivia tiene en realidad otra intención, otra intencionalidad, otro objetivo, y queda un poco muy a la vista, no un poco, sino que demasiado a la vista, con esta intervención de Evo Morales, que yo creo que en esta ocasión le jugó en contra esta permanente puesta en escena de las demandas bolivianas. Hablemos un poco de los planteamientos realizados por Chile durante la jornada. Hay uno que a mí me llamó mucho la atención, porque el tema central de todo esto es demostrar que Chile no está obligado a negociar, porque nunca ha habido un compromiso explícito de hacerlo, que Chile vuelve siempre al tema del Tratado de 1904, que establece los límites, etc. Pero Chile hoy, en el tema de Charaña, reconoce que se sienta a conversar, se sientan a partir del abrazo de Charaña, de Banzer y Pinochet, y desarrolla todo el trabajo desde el punto de vista de reconocer que efectivamente hubo reuniones, que efectivamente hubo acercamientos, que Chile no va a negar que eso efectivamente hubo una propuesta en términos de entregarle un corredor marítimo a Bolivia y en el límite con Perú, que interviene Perú y que lo rechaza, y que posteriormente todo esto fracasa por responsabilidad de Bolivia. Pero hay un giro ahí en términos, porque a lo mejor si uno optara por el criterio causado Bolivia de negarlo todo, todo lo que no le conviene, Chile en este caso específico dice: sí, en esta oportunidad nos sentamos a conversar, desarrollamos negociaciones tendientes a buscar una solución, pero esto fracasó por Bolivia. Ese es un buen elemento del punto de vista de lo que podrían percibir los jueces en términos de quién está diciendo la verdad, entre comillas, a alguien que está alterando o tergiversando, como han dicho las autoridades chilenas, el curso de la historia. Sí, bien, veamos. Charaña es muy importante porque restablece relaciones que estaban rotas desde el año 62 y se intercambian embajadores. Y además hay una negociación que es bastante dilatada, donde hubo ofertas contra ofertas. No es la primera vez que se discute sobre un pasadizo en la zona norte. Esa idea es planteada en el año 26, retomado en notas diplomáticas entre Walker Larraín y Ostria Gutiérrez el año 50. Y además hay una tercera negociación que es la del año 61, la del memorándum Truco, Manuel Truco. Por lo tanto hay otros diálogos, pero siempre muy en el nivel de notas diplomáticas que fueron rápidamente desechadas por Bolivia. Por ejemplo, en el año 50, donde en esa ocasión, bajo la presidencia de González Videla, se sugirió que frente a un pasadizo, Bolivia podía compartir, o más bien entregar parte de sus recursos hídricos, lago Titicaca. Lo desechó inmediatamente Bolivia. El año 75, en cambio, hubo un entendimiento básico, original, que fue aceptado por la parte boliviana,
Y yo diría que eso ha sido puesto manifiesta en esta ocasión, de que fue una dilatada negociación, pero voluntaria. Y eso es lo que siempre Chile intenta mostrar. Fue voluntaria, no estábamos obligados. El hecho de que estuviéramos de acuerdo en una base no significa que estábamos obligados a arribar a un resultado. De hecho, el resultado finalmente no llega a un acuerdo, no llega a cristalizar un acuerdo pleno, porque cuando entra también a tallar Perú, que tiene que hacerlo por el protocolo complementario del Tratado de 1929, Perú pide, más que desahuciarlo, lo que dice, sí, pero inmediatamente después del corredor, una administración trinacional y además una administración sobre el puerto de Arica, lo que termina siendo demasiado lesivo los intereses del Estado de Chile, y finalmente todos los actores lo van desechando. Bolivia... Esa fue una respuesta, sí, en el fondo, para buscar la negativa de los otros dos países. Al final, ¿no? Es una lectura, una forma diplomática, verdad, de decir que no, ¿no? Es una lectura. Otra que esgrime Perú es que hizo una contraoferta, no dio un ultimátum. Lo cierto es que estamos obligados por un tratado que no nos impusieron, el del 29, sino que más bien Chile estuvo de acuerdo con un protocolo complementario, y cualquier solución que pase por Arica, Parinacota va a tener que ser con el visto bueno de Perú. De hecho, como sabes, esta mañana estuvo un diplomático peruano muy atento, y también a mí me impresionó que en la declaración final del día de hoy del equipo boliviano, el agente Rodríguez Bercé dijo que a futuro iban a tener también que contar con la presencia de Perú, como muy triunfalista lo que dijo, ¿no? Realmente el equipo boliviano está con mucha seguridad, es muy cierto de que sus argumentos van a ser acogidos, porque ya incluso está pensando en una futura negociación donde va a tener que ingresar Perú. Si haces el análisis de la semana, ¿con qué sensación te quedas? Con el predominio de la corriente emotivista dentro del ámbito de la política exterior boliviana en lo que se refiere a su diálogo con Chile. El emotivismo boliviano es en este momento una línea que no deja espacio a la otra corriente, que es la pragmática. Por otro lado, Chile, que siempre tiene de su lado los argumentos jurídicos más sólidos. Chile es un país muy respetuoso de los tratados internacionales. La parte boliviana, en cambio, abraza el derecho emergente no reconocido por todos, las expectativas, el derecho expectaticio. Eso es lo que está abrazando, y más bien alguna cuestión que está por debatirse. Y por lo tanto, junto con lo que ha hecho el presidente Morales, que es ventilar el verdadero objetivo de Bolivia, eso algo se salió del guión y creo que corre a ventaja de Chile. Me parece que vamos a entrar en una fase la siguiente semana de réplica y dúplica, donde se van a complementar muchos estos argumentos y se va a redondear al final por parte de dos agentes. Y vamos a tener que esperar una sentencia que, tengo que decirlo, si fuera solo jurídica y apegada completamente a lo explícito, a la dimensión explícita del derecho, deberíamos estar con total seguridad. Lo que ocurre es que cuando cualquier litigante se sitúa frente a un tribunal, hay un nivel de riesgo por las interpretaciones, interpretaciones que en el caso de este tribunal pueden ser salidas imaginativas, pueden ser salidas equitativas, y ahí es donde tenemos un nivel de duda y donde yo creo que hay que guardar la calma, estar muy seguro, pero también entender que han habido en el pasado, en este mismo tribunal respecto de Chile, por ejemplo, soluciones de tipo equitativa. Como acá no estamos viendo un tema de limitación territorial, es más difícil ver la salida equitativa, pero puede ser acogida parcialmente o totalmente la tesis boliviana de la obligatoriedad. Eso no lo sabemos. Pienso que no va a ser así, pero es una posibilidad. Tú has mencionado en esta conversación varias veces el tuit de Evo Morales. ¿Tú le das una relevancia importante? ¿Hay una especie como de giro en cierto sentido a partir del tuit de él? Porque esto obviamente no estaba dentro de la defensa chilena. Esto surgió porque él tuiteó el martes. Chile tuvo todo el miércoles para analizar lo que iba a hacer y lo agrega en el discurso de Grossman. Explícitamente le responde y dice esto es a una alteración, ¿no es cierto? Él está demandando territorio que actualmente es chileno. Ayer Jorge Tarut dijo que había violado el Tratado de 1904 con su tuit. Entonces, ¿tú qué importancia le das a ese elemento? Ya lo conversamos, pero el hecho de que tú lo reiteres,
¿Tú crees que puede tener importancia en el análisis que van a hacer los jueces con posterioridad terminados los alegatos orales? La cuestión es sensibilizar a este tribunal internacional con la justicia y el derecho de la posición chilena. Yo pienso que este tuit implica un giro respecto a la estrategia jurídica, pero la verdad es que es un develamiento político de la verdadera intención de Bolivia. Por lo tanto, es esgrimido inmediatamente por la parte chilena. El agente Grossman lo enarbola como un argumento importante en la defensa, es un elemento adicional. Eso es lo que no estaba en la memoria y en la contramemoria, eso es lo adicional. Y en la medida que se haya sido explícito, y pienso que hasta el momento se ha sido así, se puede lograr un nivel de sensibilización, de comprensión por parte de un tribunal que ya ha escuchado una parte que se ha victimizado bastante, que es Bolivia, y que es necesario entonces utilizar todos estos otros argumentos que aparecen en el camino para mostrar, insisto, el derecho chileno a no ser obligado, sino que a siempre estar abierto, libremente, consentidamente, en lo volitivo, a dialogar. Finalmente, ¿qué se puede esperar para la próxima semana? Vamos a tener en lo formal réplica de Bolivia el lunes, dúplica chilena el miércoles. Pienso que vamos a tener una reiteración. La reiteración es un mecanismo didáctico para dejar en claro algunas ideas fuerza. Vamos a tener la reiteración de los argumentos que fueron esgrimidos esta semana y finalmente va a haber lo que es la conclusión, lo que es redondear la principal idea por parte de cada una de las partes, que es una tarea que normalmente debiera estar encargado, deben ser los responsables, los agentes principales de cada uno de los equipos. En el caso chileno, la idea principal es que Chile es un país pacífico, dispuesto siempre a dialogar, pero que su diálogo con Bolivia ha sido episódico, interrumpido, hechos aislados, que muchas veces ese diálogo ha sido cancelado por la parte boliviana, porque cualquier acuerdo está supeditado a un canje, a una compensación, a una contraprestación, y que en definitiva, por lo tanto, no hay una obligación de dialogar, sino que es una cuestión libre del comportamiento de un Estado, de la conducta de un Estado. Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, muchas gracias por habernos acompañado en Emol.com. Muchas gracias y un placer estar aquí. Y los dejamos con todas las novedades de Chile y el mundo con Emol.com.